Ok, buenos días, buenas tardes. Esta presentación se llama Moviendo nuestra infraestructura de Terraform. Es historia de verlo y por qué trabajamos con Terraform ahora. Un poquito cómico el subtítulo, pero ya se lo voy a explicar y el por qué. Espero que les pueda ayudar a varios de ustedes. Mi nombre es Diego Turcios, trabajo como DevOps Engineer en Acklen Avenue. Entonces, antes de empezar, creo yo que muchos han quizás leído estos dos libros, DevOps, la mejor forma de hacerlo, The Phoenix Project y Effective DevOps. Entonces, normalmente cuando uno lee esos libros por primera vez, si viene empezando en DevOps, tiene una manera de cómo se imagina que es DevOps, pues, o unos altos estándares. Los ejemplos que ponen estos libros son de muy buenas empresas que han tenido arduo trabajo para poder llegar a donde han estado, y a veces uno no toma en consideración eso y quiere llegar a esos niveles de la noche a la mañana. Entonces, un poquito de contexto, pues, para explicar todo esto por las noches de velo y todo lo demás. ¿Dónde trabajo y qué es lo que hacemos? Acklen Avenue es una empresa que desarrolla software para terceros. En sus inicios trabajó con bastantes startups y el talón de Aquiles en su momento fue cómo entregar nuestras aplicaciones al cliente. Éramos muy buenos, somos muy buenos haciendo el software, lo podíamos probar localmente, pero al momento de hacer un transfer al cliente como tal, habían problemas. Entonces la empresa ha sido para desarrolladores por desarrolladores. Entonces probamos diferentes soluciones y las que se lograron acoplar a nuestra mejor forma de trabajar en su momento fueron Heroku y el Elastic Beanstalk de Amazon, de AWS. Entonces creo yo que muchos, si han trabajado con estas herramientas, saben lo fácil que es poder hacer un deployment, poder lanzar una aplicación. La complicación de configuraciones y cuestiones así se las entregamos a Heroku o Amazon y nosotros simplemente nos encargamos de desarrollar. Pero, ¿qué sucedió? Llegaron nuevos clientes, clientes con proyectos existentes. Teníamos que acoplarnos a la manera de trabajar con sus proyectos, con nuestra cultura. Entonces, después fuimos abandonando un poco Heroku y nos quedamos trabajando siempre con Amazon Web Services, con Elastic Beanstalk, y empezábamos a incluir CloudFormation, Go y un montón de cuestiones más para empezar a hacer trabajo de automatización. Pero, como dicen, finalmente sucedió. Al estar acostumbrado a usar herramientas que nos realizaban la mayoría del trabajo de carpintería, algunas veces los clientes nos necesitaban cambios y no sabíamos cómo manejarlo de dicha manera. A estar tan acostumbrados solo a darle next o solo correr un comando y saber que este se encargaba de realizar todo, nos habíamos olvidado de realmente cómo funcionaban estas herramientas en el background, en el fondo. Y suceden cosas como esta que pueden ver en estos screenshots, que es unmaintainable code, código inmantenible. Llegamos a tener templates de YAMLs de 600, 700, 800 líneas de código. Tal vez alguna gente me va a decir, sí, pudimos haber usado módulos o cuestiones así y todo, pero como les repito, veníamos de un entorno donde realmente solo corríamos 10 líneas de código y automáticamente nos generaba un ambiente. Entonces fue un poquito complicado, llamémoslo de esa manera, empezar a adaptarse o empezar a ver cómo iba a funcionar, cómo íbamos a poder hacer mejorar esto. Más ejemplos de código mantenible, iban aumentando las líneas de código. Quizás cuando uno ya estaba acostumbrado a esto era fácil, pero ya se imaginan después de 2 semanas de vacaciones y se dieron cuenta de que esto estaba fallando, ¿qué hace esto? Decía. Típico problema de cuando uno escribe código y después no se acuerda de él si no lo ha vuelto a ver en un buen tiempo. O incluso las personas nuevas que venían y tenían que leer esto, era un dolor de cabeza para ellos. Después también que con Elastic Beanstalk las configuraciones extras que necesitan hacer cuestan un poquito si uno no está acostumbrado a trabajar con ellos o no está acostumbrado a leer la documentación, como suele pasar en lo personal, creo que compañeros de trabajo también. Entonces, estos han sido muchos dolores de cabeza que tuvimos con los CB extensions para poder configurar el Elastic Beanstalk. Entonces, el típico meme de no sé realmente qué estoy haciendo, pero está funcionando. De desvelo. El problema es que no se estaban adaptando a las necesidades que teníamos en automatizar nuestras configuraciones con los ambientes de nuestros clientes.
Entonces, estos son los 5 beneficios que nosotros encontramos cuando migramos a Terraform. El número 1 y el más importante nos obligó a entender lo que hacíamos. Porque al estar tan acostumbrados a solo usar el Elastic Beanstalk y le dábamos EB create y nos creaba nuestro ambiente, no sabíamos qué había en el fondo. No teníamos idea que nos estaba creando una VPC o estábamos utilizando una VPC existente, que estábamos configurando un load balancer, que podíamos hacer un montón de cambios de configuraciones ni nada. Simplemente estábamos trabajando con los default y porque los default nos funcionaba y nadie nos decía nada, íbamos bien. Se agiliza el proceso de automatización. Ya voy a explicar esto en un pequeño ejemplo que tengo. O creo que lo puedo mostrar ahorita. Antes de eso, la sintaxis de HCL, que es amigable, es el lenguaje que utilizamos para escribir Terraform. Entonces, antes de eso, por ejemplo, este es un template que teníamos en un YAML de CloudFormation. Me pueden decir, sí, es un poquito amigable, pero se vuelve muy extenso, muy feo hasta cierto punto, comparado, por ejemplo, si quisiéramos ver un pequeño template de este. Es más legible, es más friendly para la persona, pues no tanto para la máquina. Podemos ver que, por ejemplo, estamos utilizando un data, un template file, que es un user data. Tenemos un grupo de seguridad, un resource, grupo de seguridad. Este grupo de seguridad tenemos un nombre, una descripción, le estamos asignando una VPC, le estamos poniendo los ingress, o sea, los puertos de entrada que iban a tener, los puertos de salida. Incluso tenemos un for each, entonces si tenemos un poquito de background en programación, nos estamos dando cuenta que estamos recorriendo una lista, un loop, para poder ir asignando los valores. Lo mismo si estoy creando un resource para una instancia, viene el tipo de instancia, el AMI, user data, los tags que le estoy poniendo, los key names, grupos de seguridad, subnet. O sea, es un poquito más legible, es más entendible a estar tratando de entender qué es lo que estoy haciendo acá. Los dos se pueden. Si sabemos leer YAML, se nos hace fácil, pero de primeras a primera, considero yo en lo personal que es más fácil entender este que entender este. Entonces, se adapta a la estrategia que teníamos como empresa. ¿Y cuál es la estrategia que tenemos realmente como empresa en Clean Avenue? Nosotros trabajamos con algo que se llama Review Apps. Cada vez que un desarrollador viene y crea un branch para poder crear un nuevo feature o poder corregir un bug o algo por el estilo, creamos un ambiente de pruebas para ello. No seguimos lo típico que es dev, staging y luego nos vamos a production, no. Si no tenemos cada ambiente separado, que lo llamamos como review app, este review app lo mandamos a staging si es successful y después de staging va a production. Entonces, esto facilita un montón de procesos adentro de la empresa, por ejemplo, para QA. Ellos se enfocan nada más en estar testeando la funcionalidad que se está trabajando y nos evitamos estar haciendo regression testing en ese sentido. Ya no se hace, siempre lo hacemos, pero ya solo es como un ambiente en staging. No nos tenemos que estar preocupando de que ha ingresado un cambio que puede estar dañando el ambiente de development, por ejemplo. Entonces, esas son las cuestiones que preferimos. Terraform fue la herramienta que más nos adaptó hacia nosotros, hacia lo que estábamos buscando ahí. Y lo último es que esta herramienta nos está permitiendo tener un pipeline cloud agnostic. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nuestros proyectos o de nuestros clientes que trabajan, con que trabajamos son con el cloud provider de Amazon Web Services. Entonces nos sentimos con una facilidad de poder trabajar en ellos, con cualquier proyecto. Pero hemos tenido casos, por ejemplo, de proyectos que vienen que trabajan con Google Cloud Platform o Microsoft Azure o incluso DigitalOcean. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Si nosotros nos hubiéramos quedado trabajando con lo anterior, que era CloudFormation, por ejemplo, en Amazon, ese proceso de transición, de adaptarnos a otro proveedor de nube, cuesta más. ¿Por qué? Porque desconocemos completamente hacia dónde vamos, pero al momento de estar trabajando con Terraform, sabemos que el lenguaje HCL es el mismo, lo que cambian es la manera quizás de llamarse los providers en ese sentido. Y eso se nos facilita un montón a nosotros al momento de poder crear un pipeline para
dichos proyectos. Se nos hace mucho más fácil, por ejemplo, a nosotros, al final, si queremos tener un deployment a CloudFormation, perdón, a Google Cloud Platform o a Microsoft Azure o Amazon Web Service, el Terraform Apply es lo mismo que haríamos, no importaría el proveedor, simplemente tendríamos que asegurarnos de estar en el folder correcto para poderlo hacer. Entonces, ahora les voy a compartir un pequeño demo que tengo aquí. Entonces, ¿cómo empieza la sintaxis de un proyecto de Terraform? Llamémoslo de esa manera. En este caso yo tengo lo que son módulos y como que mi archivo principal que se encarga de llamar los módulos que he creado. Lo primero es definir nuestro provider. En este caso estoy usando el provider de AWS. Las variables que le estoy mandando son las de region. Tengo este Terraform backend. Esto es lo que me permite guardar mi estado. El estado lo estoy guardando en un bucket S3 en la nube. Por si deseo después hacer modificaciones o algo en el estilo, por si se puede perder en mi computadora, dañar, sé yo que está respaldado en un bucket. Luego estoy llamando este módulo que se llama Network. Es un módulo interno, es un módulo público realmente open source que tenemos que nos crea una red con una VPC con dos subnets públicas. Bueno, la verdad son dos subnets públicas y dos subnets privadas. Y la subnet que utilizamos para la base de datos, el RDS que le llamamos, realmente son tres, no son dos. Y aquí creo que se me fue algo. Ahí está, en eso. Es prácticamente esto. Después estoy utilizando este módulo de instance, que es un módulo que yo tengo adentro de mi código. Que si se fijan, le estoy diciendo que está en la ruta modus S2. Entonces, ¿qué es lo que tiene este módulo como tal? Me crea una instancia S2 con la imagen en AMI que yo le estoy mandando. Un name prefix, ese es como el nombre que le quiero dar, un key name específico, una instancia, el tipo de instancia, y le paso de parámetros la subnet pública que estoy utilizando, la cual se genera en ese módulo de networks. Entonces simplemente se la mando modus.networkSprint0.public subnet ID, que es el output que me regresa, y lo mismo de la VPC. Luego estoy creando un AOB o un Application Load Balancer, lo mismo que es otro módulo que creé yo aquí en este proyecto. ¿Qué es lo que hace? Le mando se lo voy a abrir para que lo puedan ver. Creo un resource de Application Load Balancer. Estoy creando un listener que escucha en el puerto 80. Creo un target group. Este target group le asigno la instancia que creé en mi módulo de S2. Que en esta parte está, Target ID. Y estoy creando grupos de seguridad para darle permisos a los puertos que tendría que estar ingresando. Entonces, lo bonito de esto es que, si se fijan, no está todo en un solo archivo. Es decir, bien lo podría hacer de esta manera que me generaría otras 300, 400 líneas de código, pero lo puedo dividir en módulos que se hace mucho más entendible y más fácil de trabajar. Entonces, si lo quiero iniciar, si quiero empezar con esto, tengo que hacer un Terraform init. Esto me va a dar un error. Ah, funcionó. Disculpen, me funcionó por lo siguiente. Ok, ¿qué sucede acá? Me está pidiendo como que the name of the stream bucket, cuestiones así. Eso se debe a las configuraciones que yo le puse acá, porque le estoy diciendo que mi estado lo voy a guardar en un bucket S3. Entonces, para eso, yo ya tengo este comando aquí. ¿Qué es lo que hace este comando? Hago un Terraform init, le estoy mandando el backend config,
Le estoy diciendo en qué folder específico o el key en el S3 donde me lo va a guardar y el nombre del S3, que en este caso es un Ackland from State, por ejemplo. Se lo voy a mostrar aquí en Amazon, por si lo puedan ver. Entonces yo lo corrí con internal. Y adentro está HashiTalk. Aquí está mi estado como tal, aquí donde se guarda. No lo guardo local. Después de eso hago un plan. Me dice que me va a agregar 24 recursos. ¿Cuáles son estos 24 recursos? Prácticamente me está creando una VPC. Estoy creando una instancia S2 y esa instancia y estoy creando un Application Load Balancer, que lo que voy a hacer es que cuando yo entre al Application Load Balancer como tal, me va a permitir entrar, me va a dirigir el tráfico hacia la instancia. Entonces, ahora démosles Terraform Apply. Le damos Yes. Toma un tiempito. Y les voy a mostrar el módulo de las instancias, qué es lo que hace realmente. Estoy utilizando un template file, que ese template file se lo tengo que agradecer a César Bonilla, que lo miré que lo había hecho. Prácticamente es un script, un bash, que lo que está haciendo es me está instalando ciertas cuestiones en mi instancia, específicamente Python, Git, me instala Ansible y me está corriendo un playbook donde en ese playbook lo que hace es que me descarga Node.js y me está descargando una aplicación que es un chat en la línea que así nos permite comunicarnos y chatear entre cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que hace. Esto lo hace a través de user data. De esta manera nos aseguramos que cuando la instancia ya esté lista, se termine de crear, va a tener todos esos pasos en ella. Pues no, yo no me tengo que preocupar por ir a instalar algo más, sino todo lo estoy corriendo a través del user data, que este user data manda a llamar un playbook Ansible. Luego estoy creando el grupo de seguridad. Entonces, este public es SG Ingress. Es una variable de tipo lista que yo ya estoy como hardcode, si lo quieren ver de esta manera, los puertos que le estoy mandando, que es el puerto 80, el puerto 443, el puerto 22 y el puerto 5000. Entonces, lo que va haciendo es, va recorriendo esa lista y me va agregando me va agregando el contenido como tal a los ingress del puerto, por ejemplo, puerto 5000, tú, puerto 5000, el protocolo, que sería TCP, y el seeders, que es abierto al público de Internet. Lo mismo sucede con el egress. Aquí realmente no fue necesario hacer ningún ciclo ni nada, porque lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que queremos que esté abierto al público como tal. Pues. Incluso pudimos haber hecho, en vez de estar llamando una variable aquí, por ejemplo, pudimos haberlo hecho de esta manera y hubiera funcionado. Tags que les ponemos al proyecto para poder identificarlo. Y aquí estamos creando nosotros nuestra instancia, que le asignamos el tipo de instancia. Si más no me equivoco, creo que estoy usando una T2Small. Ah, no, perdón, es una micro.
El dev.ami, que es un Ubuntu. Esa se la mando yo de parámetro en el main principal aquí. Dev.ami, acá va. Y lo importante como tal es el user data, que este user data está leyendo el template file que yo le mandé del principio, que le estoy diciendo que está en este path, que es este archivo, este script que se llama userdata.sh. Entonces, de esta manera, dice que ya me creo mis 24 recursos. Si me vengo a Amazon y vamos a revisar. Ok, dice que ya está. Me devuelve mi URL de mi load balancer. Ya lo vamos a probar. Vamos a ver mi load balancer. Acá está. Tengo mi listener, como había definido, puerto 80 que va a mi target group. Bueno, está en Houghty todavía. Si yo abro esto, muy probablemente me va a tirar un error. Entonces, toma su tiempo la que termine de configurarse todo. No crean de que no funciona. Hay que darle unos minutos. Ya vamos a venir en esa parte para poder verlo funcionar. Por los momentos está en Houghty. Y proseguimos con la presentación para que después sigamos viendo el demo. Contamos con nuestros propios módulos como tal. En este caso, por ejemplo, Acklen ha estado utilizando, nos hemos beneficiado bastante del registry de Terraform. Donde tenemos actualmente una, diría más de 10 o 12 módulos que nos ha permitido a nosotros estar corriendo nuestros proyectos, y también al ser open source le han ayudado a bastantes personas. Si se fijan, tenemos 10.2K de descargas. Entonces, a más de alguna otra persona, aparte de nosotros, le han sido útiles. Y esa es la ventaja como tal. Ustedes también, si desean escribir su módulo para algo específico, lo pueden publicar en Terraform Registry y le puede quedar factible a la comunidad para que lo pueda utilizar. Entonces vamos a ver si está nuestro target ya. Bueno, dice que ya está healthy. Entonces si yo le doy un refresh aquí, está de esta manera. Esta es una pequeña aplicación de un chat. Lo compartiré en el chat de YouTube. Tal vez si pueden ingresar para ver si se conecta a otras personas. No sé si lo puedo compartir. Acá, por ejemplo. Deberían de poder ingresar como tal, ponen su nombre y deberían de aparecerles esta misma pantalla. Es una pequeña aplicación open source que está en GitHub, que lo que le permite es poder comunicarse y hablar con las personas. Miro que Álvaro se ha conectado. Entonces, obviamente esto tiene muchas mejoras. Este es su pequeño demo. Esto deberíamos de tener quizás un auto-scaling group. Imagínense que ahorita se empieza a llenar de gente en una instancia micro, no tendría suficiente capacidad para aguantar muchas personas conectadas, entonces empezaríamos a tener problemas. Entonces, aquí le podríamos poner un auto-scaling group para que, dependiendo de la cantidad de usuarios que ingresen o cuestiones así, la carga que tengan esos servidores, poder aumentarles, hacer un horizontal scaling, por ejemplo, y que la aplicación siga funcionando. Vamos a ver si alguien, no solo Álvaro se conectó. Y por último, ya para terminar,
lo importante es que cuando estamos experimentando, estamos probando con Terraform, si no estamos utilizando los recursos en general y solo hicimos un demo, hay que hacer un Terraform Destroy. Créanme, más de alguna vez me ha pasado que me cae un correo de Amazon el viewing que por no haberle hecho un destroy sale una cuenta de 5, 10, 15 dólares por los resources con que uno está probando. Entonces, por mientras lo destruyo. Se empieza a destruir. Ya esto va a morir en unos minutos o quizás. El link por el demo por si lo desean ver. Y prácticamente eso es todo. Es una pequeña como introducción. Darnos cuenta de que a veces utilizar herramientas empaquetadas ayudan, pero si necesitamos poder configurarlas, si necesitamos tener control sobre ellas, se nos complica un poco. Entonces aquí Terraform nos facilita la vida demasiado en esto. La documentación de ellos es muy buena. Tiene una infinidad de providers que nos permite conectarnos con diferentes proveedores de nube. Los más importantes que son como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, DigitalOcean. Tiene otra cantidad de providers, por ejemplo. Es muy fácil manejarlo como Infrastructure as Code. Como había mencionado Caro, la persona que me había estado hablando antes que yo, le podemos poner herramientas de security para saber si nuestras configuraciones son las correctas. Podemos incluso integrar esto a un pipeline, puede ser un Jenkins, puede ser un GitLab CI, un GitHub Actions, para que cada vez que nosotros hagamos un commit nos pueda crear nuestra infraestructura, nos la pueda actualizar dependiendo de las necesidades que tenemos. Entonces, es una de mis recomendaciones por si están teniendo ustedes problemas con alguna herramienta de empaquetado que hace deployments o cuestiones así y quieren probar algo nuevo o tratar de hacer una migración. Mi recomendación sería que le den un vistazo a Terraform. Les va a facilitar la vida mucho. Créanme, nosotros, por ejemplo, antes necesitábamos hacer cuestiones con Elasticsearch, cuestiones así, todo. Entonces, tener las configuraciones manuales o ir a la consola de Amazon, darle next, click, cuestiones así, no nos permitía entender muy bien cómo funcionaban los asuntos. Cuando empezamos a integrar esto con Terraform, nos facilitó bastante. Entendemos el procedimiento de cómo funcionan las cosas y por qué, y lo cual permite que tengamos una mejor forma de dar soporte cuando sea necesario. Entonces, eso es todo de mi parte. No sé si habrán preguntas o dudas. Gracias, Diego. Yo creo que podemos monitorear el chat en YouTube. No, por lo visto estamos bien. Entonces, cualquier cosa, cuestión, la presentación va a estar available, el código va a estar available por si lo desean ver. Como les dije, es un pequeño demo que les permite a ustedes crear una pequeña infraestructura en Terraform. Tiene mucho que mejorar, no lo vayan a utilizar para irse a producción, no es recomendable, solo es una pequeña demostración. Entonces, es todo de mi parte, Álvaro. Muchas gracias a todos.